Estamos celebrando los 200 años que, como dice la historia, de aquel templo de tablas de palma y techo de guano. 200 años de la expresión pública en cuanto a edificio de la fe de nuestra Villa Blanca de los Cangrejos, como decimos, de aquella comunidad creyente, popular, que no solamente fundó el pueblo, que no solamente lo intentó desarrollar con los comercios, haciendo vida social, sino también que expresó de una manera pública su fe en el Señor de la historia, ese Señor que le llamamos Jesús y que está presente en la vida del pueblo creyente, del pueblo que no le tiene miedo a ponerle nombre a la trascendencia, aquello que está más allá de lo sensible, de ese cielo que anhela, de ese Cristo crucificado a quien le ofrece su vida, a quien le ofrece sus preces, sus oraciones, sus súplicas, sus acciones de gracia. De ese santísimo sacramento que en ese sagrario custodia los deseos y los anhelos de este pueblo. Este pueblo que viene a esta pila bautismal a presentar a sus hijos, lo más hermoso que tiene una familia, unos padres, para recibir las aguas del bautismo y así ser hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Un pueblo que viene a celebrar la Eucaristía, viene a celebrar la misa como expresión de fe, como expresión de acción de gracias. Un pueblo que busca constantemente el agradar a Dios con buenas obras, con esas buenas obras del día a día, porque la fe tiene una experiencia, la fe tiene una cotidianidad. La fe no es para vivirla interiormente como si fuera un refugio ocultándonos. La fe no le hace daño a nadie. La fe es el encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. La fe es la posibilidad que tiene el hombre de hablarle a Dios. La fe es la posibilidad que Dios tiene de comunicarse con el hombre. Y en esa fe está María, la Virgen de la Caridad, la madre y patrona de todos los cubanos, desde ese lejano 1612 en que los tres indios que se llamaba, un negrito y dos indios que fueron a buscar sal y recibieron como regalo el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad, que está presente en medio de este pueblo. Y ahí están las oraciones y las flores que este pueblo le ofrece a la Madre, porque la fe también tiene una madre, y esa madre es María, que en la Biblia la conocemos como María de Nazaret, pero que todos los pueblos tienen una expresión materna de esa fe, y el pueblo de Cuba no está ajeno a esa fe. María nos muestra a Jesús y nos muestra la cruz. Jesús, el Salvador del mundo, la cruz, el camino que el Hijo de Dios eligió para salvarnos. Y detrás, la bandera de la patria. Este es el altar de la patria, donde ponemos los gozos y las esperanzas de este pueblo. Y por eso le decimos, no abandones, oh Madre, a tus hijos, salva Cuba de llantos y afán. Amén. En el día de hoy hemos estado conmemorando el bicentenario de la consagración de la primera iglesia católica de Jibara. Este hecho tuvo lugar el día 10 de marzo del año de 1820. La primera iglesia estaba en el Parque Calixto García, en lo que hoy es el Parque Calixto García, pero estaba exactamente detrás de la Estatua de la Libertad. Era un simple edificio de madera con techo de tejas
que tenía aproximadamente entre 14 y 16 metros de largo y 6 y 8 metros de ancho. Fue ese el templo que se consagró por el obispo de Santiago de Cuba, Joaquín de Osés y Alzúa, un día 10 de marzo del año de 1820. La iglesia durante un tiempo no muy largo se estuvo utilizando, estuvo utilizando esa edificación, y ya a la altura de 1840 el edificio estaba bastante deteriorado y entonces se pasaron a realizar los oficios religiosos en una casa que estaba en el lugar donde hoy se encuentra el gobierno municipal. En la calle que en aquel momento se llamaba Los Felices y hoy es la calle Luz Caballero. Posteriormente se comenzó a construir un templo, se paralizó por falta de recursos y entonces una viuda rica, una holguinera, María Victoriana de Ávila y González de Rivera, comenzó desde los cimientos la construcción de la iglesia actual de Jibara. Esa iglesia se concluyó en el año de 1853. Ella llamó para que hiciera el trabajo de diseño de la iglesia, el trabajo de arquitectura, un arquitecto catalán, Juan Bautista Pons. El arquitecto desarrolló desde los planos hasta la culminación de la obra, se encargó de la edificación de la iglesia actual. Yo revisaba, por ejemplo, la documentación que hay en la iglesia y ella misma confesó que le había costado 34.000 pesos oro, el equivalente a unas 2.000 onzas de oro en aquel momento, porque cada onza valía 17 pesos. De la iglesia pueden decirse muchas cosas. Primero, que conserva un tesoro documental, es extremadamente interesante, un tesoro que habría que tener en cuenta cuando se vaya a estudiar la demografía del norte holguinero. Los libros se conservan desde el año 1820. Había también que tener en cuenta que la iglesia, al menos el edificio actual, ha pasado a ser una imagen identificativa de Jibara, una imagen que recuerda todo el que ha nacido en Jibara y todo el que en alguna ocasión pasó por ella. Un edificio elegante, quizá en su momento cuando se construyó tenía capacidad para contener en el interior a todos los habitantes de Jibara, que en ese momento eran poco más de 1.200, y en ese momento el pueblo tenía solo 257 casas. En el caso del trabajo que nos ocupa, bueno, hoy como celebración de los 200 años de la presencia de la Iglesia Católica en Jibara, está centrado en un estudio, un análisis de las esculturas religiosas que posee la iglesia nuestra, la Iglesia Católica de Jibara, que no solamente tienen, digamos, un valor histórico, sino además un valor espiritual para la propia comunidad católica y un valor artístico, dado el hecho de que han sido realizadas, de que han sido elaboradas por artistas que, aunque no conocemos su nombre, sí por el grado de realización y por el grado de terminación de estas obras, por el grado de exquisitez y el grado de detalles que muestran en toda su magnitud, podemos determinar que son artistas reconocidos, que son artistas graduados de academia. Para nosotros es un privilegio contar hoy día con esta verdadera galería dentro de la iglesia, que no solamente es majestuosa por su arquitectura, por su presencia de tantos años en Jibara, sino además por el valor artístico implícito que tienen las obras, las esculturas y las imágenes situadas en su interior. Contamos también, tenemos la suerte de que sean las originales de la época en que fue bendecida la iglesia y de la época de su presencia entre 1850 y 1853. Y además fueron donadas por personas que representan hoy día para la ciudad muestras del desarrollo que en esos años adquirió la ciudad de Jibara.